Buenos días. Se va a dar comienzo a la audiencia decretada en el amparo ROL 1101-2011, en que la entidad pública requerida es la Subsecretaría General de la Presidencia, el requerente don Juan José Soto Cortés, caso ingresado ante el Consejo el 5 de septiembre de 2011, en que la solicitud de acceso presentada requiere de la Subsecretaría General de la Presidencia que se otorgue copia de los correos electrónicos enviados y recibidos por el Ministro Secretario General de la Presidencia, don Cristian Labouleb, desde y hacia su cuenta de correo institucional entregada por el Estado de Chile para el correcto desempeño de sus funciones entre los días 18 y 21 de julio de 2011, precisando que lo requerido solo consiste en las copias de los correos electrónicos enviados y recibidos desde y hacia cuentas de otros funcionarios públicos y que traten materias propias del desempeño de las funciones públicas del ministro, excluyendo cualquier correo electrónico que el ministro considere está bajo el alero de su vida privada. Con fecha 18 de agosto de 2011, en respuesta, la Subsecretaría de la Presidencia informa del rechazo de la solicitud, señalando que los correos electrónicos requeridos no constituirían información pública, motivo por el cual no resulta aplicable su respecto a la ley de transparencia. Su entrega vulneraría los derechos fundamentales garantizados en los numerales 4 y punto del artículo 19 de la Constitución y que los correos electrónicos se encuentran protegidos por dichas garantías constitucionales sin que la ley de transparencia posea la especificidad necesaria para constituir una excepción a dicha protección, y señala un conjunto de otros argumentos por los que a su juicio no correspondería la entrega de la información. Con fecha posterior, el Consejo Directivo solicitó al Ministerio la entrega de los correos electrónicos para tenerlos a la vista y mejor resolver, respecto de lo cual, sin embargo, no se ha recibido la presentación de los correos en esta sede. Una advertencia previa: en general, las audiencias solicitadas a este Consejo y aceptadas por este Consejo se han desarrollado para esclarecer asuntos de hecho. Las medidas probatorias en general tienen que ver con dilucidar elementos de hecho. Sin embargo, me parece que en esta materia la cuestión de fondo más bien radica en la aplicación, comprensión del derecho. Y por tanto, esta audiencia tiene un carácter relativamente excepcional en la tradición de este Consejo. Vamos a analizar probablemente en la exposición de ustedes argumentos más bien jurídicos, me parece, que respecto de los hechos. En general, los derechos se presumen conocidos por el tribunal, se resuelve, no se alega respecto de ellos, pero en esta ocasión, excepcionalmente, y porque ha sido solicitada la audiencia y por el interés público que revista esta materia, no vamos a circunscribir las opiniones o presentaciones de las partes a elementos de hecho, sino a todos aquellos aspectos que cada una de las partes quiera presentar en alguno de sus sucesiones. Para lo cual tiene, en principio, 25 minutos cada una de ellas, y luego de lo cual, si fuera necesario, unos 10 a 12 minutos adicionales para que puedan hacer los contraargumentos que correspondan a partir de haber escuchado la posición de la contraria. Sin embargo, hay un aspecto de hecho que este tribunal, este Consejo, quisiera solicitarle a la parte requerida, a la Subsecretaría General de la Presidencia, aquí representada, que dice en relación con que la circunstancia de si se ha efectuado por parte del Ministerio algún análisis desagregado de cuáles serían los correos, cuántos serían los correos durante el plazo involucrado en la solicitud que involucrarían materias públicas, y si se ha hecho respecto de esos correos una distinción preliminar respecto de los que podrían involucrar materias esenciales o exclusivamente privadas o no concernientes a la función pública respecto a los correos recibidos o enviados por el ministro Labouleb. Esa es probablemente la única consideración de hecho que este Consejo quisiera pedirle fundamentalmente a la parte que representa al Ministerio en esta audiencia. En consecuencia, y sin más, le doy la palabra a la parte requirente, a don Juan José Soto Cortés, y o al abogado Rodrigo Mora Ortega, que lo representa. Gracias, señor presidente. Constituye un honor, señor presidente,
y la demostración de la fortaleza de nuestra institucionalidad de acceso a la información pública, que este honorable Consejo Directivo reciba al ciudadano Juan José Soto Cortés, aquí presente a mi lado, con el objeto de aclarar públicamente por qué la información solicitada a la Subsecretaría General de Residencia con fecha 12 de julio del 2011 es una información de interés público que se encuadra perfectamente en los términos de la ley vigente, en la historia fidedigna del establecimiento de la norma y de su reglamento, y especialmente en los estándares internacionales a los que Chile se encuentra sometido desde ya largo tiempo. Si se me permite, por su intermedio, presidente, quisiera manifestar que nosotros estamos representando al ciudadano en el marco de la Fundación Proacceso, que es una persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro, la cual busca promover la transparencia de la función pública y el acceso a información desde ya 6 años. En ese contexto, hemos tomado este reclamo como parte de una defensa de la institucionalidad. Si me permite, por su intermedio, el ciudadano me ha pedido expresamente hacer uso de la palabra por un breve minuto para poder hacer algunas manifestaciones de hecho. Honorable Consejo, en términos simples y rápidos quiero explicar el contexto en el cual hago la solicitud al Ministerio. Por razones profesionales he estado siguiendo atentamente la agenda de probidad, y en ese contexto el tema de la alta dirección pública y toda la batahola que se generó el año pasado cuando hubo ciertas reformas y se prometió una ley en torno a reforma de la alta dirección pública, se ingresó en esos días al Congreso Nacional, y en base a eso encuentro que son relevantes, ya que han cambiado las costumbres y las formas en las cuales se relacionan los servidores públicos, pasando hoy a usar el correo electrónico como un formato relevante. Consideré que era relevante poder obtener los correos electrónicos que durante esos días el encargado de la agenda de probidad y además el líder en materia de transparencia a nivel gubernamental estaba teniendo con otros servidores públicos. De ahí, más allá de que no se me pida, la ley no me requiere que especificar las razones, esas son las razones por las cuales yo hice esta petición a la subsecretaría. Y más que nada, como ciudadano, decir que me preocupa que se estén generando esta especie de costos de transacción para los ciudadanos de poder obtener la información, porque al final la ley no nos va a servir a los ciudadanos si se ponen trabas cada vez que uno la solicita, o tengo que conseguirme un abogado, o tengo que pagar un abogado para poder obtener realmente la información. Por lo tanto, quiero más que nada poner sobre la mesa esa, desde el sentir ciudadano, es una traba que espero no desincentive en el largo plazo a los ciudadanos a pedir información a los órganos del Estado. Señor presidente, si me permite. Desde lo general a lo particular, existe en materia de acceso a información pública, se podría decir que es un derecho que está ampliamente garantizado desde el punto de vista del ordenamiento jurídico global. Esto nos demuestra desde el punto de vista de los correos electrónicos que existe una experiencia internacional creciente y que muestra un estándar consolidado en materia de publicidad de los correos electrónicos. Así, no solamente la experiencia de México, sino que también la experiencia de Estados Unidos, Canadá, Noruega y Suecia. ¿Qué está demostrando esta experiencia últimamente? Y es lo que yo quisiera llegar también con los documentos que he traído para ofrecerlo en materia de prueba a este honorable Consejo. Lo que está demostrando es que el foco del debate no es si los correos electrónicos son públicos o privados, es un estándar en el fondo que ya se ha superado, sino cuál es la forma de pedir la información, cuál es la solicitud. Y a partir de la solicitud verificar si ese correo per se tiene un contenido público o bien tiene un contenido sujeto a las excepciones de reserva o secreto que se establecen en la legislación. En el ejemplo mexicano, por ejemplo, y está eso recogido en la sentencia resolución de este honorable Consejo 406-2011, la recomendación segunda del IFAI, cito textual, considera que los correos electrónicos de archivos y documentos adjuntos son públicos siempre que guarden relación con el ejercicio de las atribuciones de la dependencia o entidad o el desempeño o actividad de las personas en su calidad de servidores públicos. En segundo lugar, el Reino Unido
Recientemente, también traigo el documento para llegarlo a la prueba que usted considere pertinente, honorable Consejo, el Information Commissioner ha avanzado en la idea de permitir el acceso incluso a cuentas privadas de correos de funcionarios públicos que manden, en el fondo, dichos correos en el ejercicio de sus potestades públicas. Es decir, estamos llegando hacia un estándar internacional donde el contenido del correo es necesario y no el correo electrónico per se, por ser correo electrónico debe ser negado. La ley de transparencia chilena también se acoge en segundo lugar o tiene como una gran base la ley modelo de acceso a información pública aprobada por el Estado de Chile, incorporada al Fondo de su Derecho Interno mediante soft law. Y en ese sentido también recoge el principio de que la información pública, la transparencia de la función pública, el principio de transparencia de la función pública incluye todo tipo de formato soporte. Y eso está recogido en el artículo 5º, inciso segundo de la ley, también en el 10º, inciso segundo, es decir, dos argumentos de texto que son tremendamente fuertes y que este Consejo ha confirmado ya en varias resoluciones. 406-2011, 83-2010, 640-2010, 124-2011, 377-2011 y recientemente 988-2011. Lo que estamos diciendo básicamente entonces es que la evolución del derecho nacional, desde el punto de vista del derecho administrativo, es que los correos electrónicos son, o se están transformando en la práctica en una fuente del derecho administrativo, específicamente lo que tiene que ver con buen servicio. Es decir, las órdenes de buen servicio, por ejemplo, que nosotros lo veíamos antes en el derecho administrativo con los memorándum, por ejemplo, con las circulares, con las instrucciones, muchas de ellas se están conteniendo ahora en correo electrónico en la práctica. El derecho nacional, al establecer la ley de firma electrónica, su artículo 2, letra D, ya recogió eso en el fondo y establece que los correos electrónicos son documentos ya. El Consejo lo ha asimilado también como un soporte en papel establecible equivalencia. Y la tendencia general que nosotros hemos visto, nosotros somos esta fundación y este ciudadano es un peticionario de información en otras oportunidades y ha accedido a correo electrónico de la administración. Entonces, la verdad, el objetivo de esta audiencia pública tiene que ver con la confirmación del criterio que ha tenido este honorable Consejo, que se ha visto amenazado por las reiteradas negativas de la Subsecretaría General de la Presidencia, que incluso en un caso colindante ha pretendido establecer una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional mediante la Subsecretaría de Interior. No es lo mismo, digamos, pero es un criterio, digamos, de Estado. ¿Hay acaso un criterio de Estado acá en pretender la reserva de los correos electrónicos? Yo le pregunto a este honorable Consejo, en el fondo, decir que confirme que la información que circula entre los servidores públicos es pública per se y que a partir de esa información nosotros estamos pidiendo que se apliquen las causales de reserva o secreto mediante el principio de divisibilidad. Esta solicitud de información de Juan José ha sido expresa en decir que el ministro Larroulet tiene derecho discrecional, es decir, lo que él considere que se encuentra en la ley de su vida privada. En ese sentido, lo que estamos diciendo es que el propio ministro diga cuáles son los elementos que están al alero de su vida privada, que no quiere él discrecionalmente, ni siquiera haciendo uso de amparo de acciones legales, sino que en la propia solicitud decirle, esto no se entrega porque está en la ley de mi vida privada. Y es decir, lo que el ciudadano busca acá es el acceso a información pública, a planes y programas, el ejercicio del derecho fundamental de cuestionar, de informar, de recabar información como un derecho fundamental. Por tanto, lo que nosotros hemos dicho básicamente es que este mismo Consejo lo ha dicho. El hecho de que un correo electrónico tenga dicha calidad no lo pone per se en garantía de inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Lo dice el artículo 5º segundo de la ley, lo dice el artículo 10º, después el artículo 2 letra D y el 3º de la ley de firma electrónica 19799. Por tanto, quisiera allegar o mostrarle a ustedes en el fondo que existe mucha prueba disponible. La prueba del IFAI.
respecto del estudio y consideraciones sobre la publicidad del correo electrónico en los servidores públicos. La prueba relativa a las recomendaciones, cuarta y segunda del IFAI en la misma materia. La prueba de Information Commission Officer, relativa a cuentas privadas de correos electrónicos que tienen que ver con atribuciones de los funcionarios públicos. Es decir, el derecho extranjero y el derecho, en el fondo, de público, de acceso a información, desde el punto de vista de la tendencia latinoamericana, ha demostrado que esta discusión que estamos teniendo aquí es una reafirmación. No constituye, su señoría, una persuasión, sino que pedir la confirmación del criterio que usted ha sostenido en resoluciones anteriores. ¿Por qué? Porque en el fondo, de otra manera, estaríamos borrando con el codo lo que el propio ministro ha dicho el día domingo en el diario. La tercera. ¿Qué es lo que dice el ministro? No tengo problemas en mostrar mis emails. Lo dice el domingo y resulta que lo que tenemos ahora es una negativa del órgano de la administración. Han parado en causales establecidas en la propia ley, pero expresando desde nuestro punto de vista una excesiva o impropia ponderación de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República. Esa excesiva ponderación de las causales establecidas en la Constitución Política de la República, de las garantías constitucionales, está establecida por el hecho de que esas garantías nosotros particularmente no las estamos cuestionando, porque la propia solicitud de este ciudadano está diciendo que el ministro haga reserva explícita de lo que tenga que ver con su vida privada, y que está de otra manera pidiendo solicitudes que tienen que ver con las atribuciones de su cargo, con el ejercicio de sus potestades públicas regladas y discrecionales. Por lo tanto, honorable Consejo, les pedimos confirmar el criterio recaído en los roles 406-2011, 83-2010 y recientemente el 988-2011, porque en caso contrario, a nuestro juicio, constituye un retroceso en esta institucionalidad que mucho nos ha costado formar. Muchas gracias. ¿Algo más por vuestra parte? 25 minutos de la parte requerida, representado don Sebastián Azuela. Muchas gracias, presidente, señores consejeros. Yo vengo en este acto a plantear diversos argumentos para sostener por qué creemos que no es admisible, a la luz de la ley de transparencia, a la luz de los derechos de las autoridades y funcionarios públicos y a la luz de principios fundamentales de una sociedad democrática, que el acceso libre a información contenida en correos electrónicos. Para ello, a modo de introducción, creo relevante plantear que, al menos como Secretaría General de la Presidencia, nosotros nos enfrentamos por primera vez a este tema por allá por agosto del 2010, cuando recibimos una solicitud de transparencia en que se nos pedía el acceso a los correos electrónicos de la expresidenta Bachelet durante todo el 2009 y hasta el 10 de marzo del 2010, y del presidente Piñera, aquellos enviados entre el 11 de marzo del 2010 y la fecha de la solicitud de acceso a la información. En ese momento, por primera vez nos planteamos si era o no era legítimo el libre acceso a los correos electrónicos de autoridades y funcionarios públicos. Y tras consultar a una serie de juristas, coincidimos en que no era conveniente a la luz de la ley de transparencia, no era adecuado ni era admisible a la luz de la ley de transparencia entregar los correos electrónicos de la expresidenta Bachelet y del presidente Piñera en esa oportunidad. Con el tiempo hemos ido sosteniendo con rigurosidad y coherencia ese mismo criterio que planteamos como gobierno por primera vez por allá por agosto del 2010. Y en este acto vengo a ratificar de buena fe, sin trabas, esos mismos argumentos. La pregunta que queremos resolver, y que creo que este Consejo debe responder, es ¿quién debe tener acceso a los correos electrónicos de autoridades y funcionarios públicos? Nosotros creemos que en conformidad a la ley, en conformidad a la Constitución y en conformidad a principios de la sociedad democrática, solo puede tener acceso quien envía el correo electrónico y quien es
su destinatario. Creemos que lo contrario vulnera derechos de las personas y vulnera disposiciones legales expresas vigentes en Chile. Para sostener eso, voy a estructurar la argumentación sobre 4 pilares. El primero es más bien legal, el segundo es más bien constitucional, el tercero se concentra en la petición específica que hace el ciudadano Juan José Soto, y el último se sostiene sobre la base de principios que quiero exponer. Desde la perspectiva legal, creemos que hay razones suficientes para que los correos electrónicos no constituyan información susceptible de ser entregada bajo el amparo de la ley de transparencia. En primer lugar, creo que es necesario señalar que si uno analiza la historia de la ley y el debate de la ley de transparencia, hay indicios suficientes para sostener que nunca el legislador que discutió esta ley tuvo en mente la posibilidad de que la ley de transparencia fuera un mecanismo para acceder a correos electrónicos de autoridades y funcionarios públicos. En este acto voy a dejar en manos del Consejo un informe en Derecho del profesor de la Universidad de Chile, Luis Cordero, quien ha estudiado, entre otras cosas, la historia de la ley de transparencia, en la cual él concluye, no solo en ese informe en Derecho, sino que también antes en una serie de publicaciones, que la historia de la ley, el debate en torno a eso, en torno a esta ley, se centró principalmente en intentar o publicitar los actos y resoluciones de los órganos de la administración del Estado y sus fundamentos. Hay, de hecho, frases expresas en la historia de la ley que son muy claras en ese sentido. Por ejemplo, el senador Larraín, y está citado así en el informe en Derecho, señala que la disposición solo busca, y estoy citando, reproducir lo que establece la Constitución, es decir, actos y resoluciones y sus fundamentos. Y a mi juicio más claro es el entonces ministro José Antonio Viragallo, quien dice que no es un acto, quien dice el acto tiene lugar cuando un procedimiento queda afinado de tal manera que produce efectos jurídicos. Ese es el tipo de actos que deseamos que sean públicos. Todo indica en consecuencia que el legislador, cuando debatió esta norma, que por cierto ha enriquecido la democracia y ha sido un aporte para nuestro país, pero todo indica que al discutirlo nunca tuvo en mente que los correos electrónicos de autoridades y funcionarios pudieran ser entregados en virtud de esta ley. En segundo término, creemos que también el texto de la ley y su reglamento son muy claros, en el sentido que no es admisible y vulnera los derechos de las personas la entrega de correos electrónicos de autoridades y funcionarios. Los correos electrónicos institucionales no constituyen información pública a la luz de la Constitución y la ley. No son actos administrativos a la luz de la ley de procedimiento administrativo, que define con claridad los actos administrativos como decisiones formales que emiten los órganos de la administración del Estado. Tampoco son decretos supremos, resoluciones. Los correos electrónicos son simplemente medios de comunicación que tienen las autoridades y los funcionarios. No constituyen tampoco fundamentos o documentos, fundamento de un acto o resolución según lo define el reglamento de esta misma ley. Por esta razón, los correos electrónicos en consecuencia no cumplirían con los requisitos que establece la ley para ser considerados información pública. Un tercer argumento es que los correos electrónicos no obran en poder de los órganos de la administración del Estado. No porque mis correos electrónicos tengan o emanen de un servidor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, yo pierdo la titularidad sobre las creaciones intelectuales que hay ahí, en ese correo electrónico. Ni pasan al dominio del Estado simplemente porque mis correos electrónicos o los de cualquier funcionario público tienen una dirección de un órgano público. No obran en poder de los órganos de la administración del Estado lo que está sobre mi escritorio, lo que está en mi cajón. No obra en poder de los órganos de la administración del Estado un correo electrónico que es personal, que es parte de mi privacidad, que está en un servidor que es de un ministerio o de un órgano público. Y en este sentido,
la Corte de Apelaciones ha interpretado de cierto modo razonablemente el artículo 5º, inciso 2 de la Ley de Transparencia, y ha señalado con precisión que este debe matizarse en función de la naturaleza, origen y destino de la información. En este claro es evidente que la naturaleza de un correo electrónico no es lo mismo que la naturaleza de un acto, de una resolución, de un decreto. El origen y el destino de un correo electrónico no es lo mismo que el origen y destino de un oficio, sino que el origen y destino de un correo electrónico es la casilla del individuo a quien va y va dirigido y la casilla del emisor. Por lo tanto, a la luz de lo que he señalado, tampoco los correos electrónicos obran en poder de los órganos de la administración del Estado. Desde esa perspectiva netamente legal y analizando tan solo la ley de transparencia, creo que los correos electrónicos no constituyen información pública aquella susceptible de ser entregada y, por el contrario, como ya veremos, están en la esfera de la privacidad de los individuos, sean estos autoridades o ciudadanos. En segundo término, me voy a referir a las razones que creo que fortalecen la posición que estoy teniendo, pero a la luz de la Constitución. ¿Y por qué no sería admisible, a la luz de la Carta Fundamental, entregar correos electrónicos de autoridades y funcionarios? Como sabemos, la Constitución y las leyes protegen las comunicaciones privadas. El artículo 19, número 5 de la Constitución garantiza a todas las personas la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada, y luego agrega que el hogar solo puede allanarse, las comunicaciones interceptarse, abrirse o registrarse en los casos y formas determinados por la ley. Esta última frase me parece muy relevante: en los casos y formas determinados por la ley. Para que la reserva entonces de una comunicación privada pueda levantarse, o un correo electrónico entregarse, debe haber una ley que determine casos y formas en forma precisa. La pregunta es si es una comunicación privada o no es una comunicación privada un correo electrónico entre autoridades o entre funcionarios públicos. Y la respuesta es que sí lo es. Para sostenerlo, en el escrito hay una serie de doctrinas y jurisprudencia sobre la materia, pero en este caso citaré tan solo a dos académicos que creo merecen el respeto de todos nosotros por su trayectoria, por su inteligencia y por lo que han aportado al derecho constitucional. El primero es José Luis Sea, el que dice que la inviolabilidad del 19 número 5 rige igualmente para toda forma de comunicación privada, es decir, la transmisión de señales escritas, visuales o audiovisuales hecha mediante un código común al emisor y al receptor, y destinada solo al conocimiento de ambos y no del público ni de terceros. En consecuencia, el código común al emisor y al receptor. Eso es básicamente un correo electrónico, como él posteriormente lo señala. En el mismo sentido, dice Alejandro Silva Bascuñán que el 19 número 5 protege aquella forma de comunicación que dirige el emisor al receptor, con el propósito de que únicamente él la reciba y ambos sepan su contenido. Es decir, un correo electrónico es una comunicación privada como lo es una llamada telefónica. Pero entonces, la pregunta es si un correo electrónico no puede versar sobre asuntos de interés público, o qué pasa cuando el correo electrónico, una llamada telefónica, versa sobre asuntos de interés público. Mantiene el carácter de comunicación privada a la luz de la Constitución, no obstante sea de interés público. Cuando el presidente de la República habla por teléfono con un ministro de Estado, eso no le hace sobre asuntos de interés público, eso no hace perder la protección que la Constitución y las leyes entregan a esa llamada telefónica. Y esa llamada telefónica, por lo tanto, no podría ser interceptada, aunque sea sobre asuntos de interés público, salvo en los casos y formas establecidos por la ley.